Apreciados estudiantes de grado 10, reciban un caluroso saludo de paz y bien de sus docentes de Ética y Cátedra para la Paz, Linney Salas, Mariana Vázquez, Ever Villadiego y quien les habla en esta oportunidad, Sandra Verdugo Díaz. En esta oportunidad abordaremos el valor del mes, la honestidad, con una frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice: la honestidad y la transparencia te hacen vulnerable. De cualquier forma, sé honesto y transparente. Los invitamos a practicar este valor o cualidad propia del ser humano que tiene una estrecha relación con los principios de verdad y justicia y con la integridad moral. Una persona honesta es aquella que procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones, pero sobre todo, jóvenes, en sus acciones. Bien, en esta guía abordaremos las temáticas correspondientes a historia de los acuerdos de paz nacional e internacional y la resolución pacífica de conflictos. Para ello, debemos tener en cuenta lo siguiente: conceptos claves. Conflicto es una lucha o disputa entre dos o más partes. También puede significar pelea, enfrentamiento armado o guerra. Acuerdos es un convenio entre dos o más partes o una resolución premeditada de una o más partes. Puede decirse que un acuerdo es el fruto de la negociación o un debate. Las partes involucradas exponen sus argumentos durante las conversaciones y buscan una posición común. Al encontrarla, alcanzan un acuerdo. Lo habitual es que en el proceso de búsqueda de un acuerdo, cada parte cede en pos de los intereses comunes. Paz. La paz puede ser definida en un sentido positivo y sentido negativo. En sentido positivo, la paz es un estado de tranquilidad y quietud. En cambio, en sentido negativo, se conoce como ausencia de guerra o violencia. Resolución es una condición en la que se busca determinar la solución de una determinada circunstancia, es decir, de encontrar una solución para una dificultad o tomar una determinación decisiva. Para la temática que nos compete, iniciaremos entonces haciendo referencia a los acuerdos de paz eh, a nivel internacional, comenzando con los establecidos en Centroamérica, específicamente en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Para el caso de Nicaragua, es importante hacer referencia al proceso de paz vivido en la década de los 80, generando consecuencias en los aspectos sociales, políticos y económicos, tanto a nivel nacional como internacional. Este país vivió conflictos internos no solo por la fuerte influencia ideológica de sus actores, los sandinistas y los contrarrevolucionarios, sino también por la activa presencia de los Estados Unidos en los aspectos económicos y estratégicos militares. Y es que vale la pena precisar que esta potencia se constituye en el mayor opositor al proceso revolucionario gestado en Nicaragua, a través del Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuyas siglas son FSLN, consolidado en el año 1979, en el momento en el que el mundo se encontraba paralizado desde el punto de vista ideológico, porque la URSS y los Estados Unidos se enfrentaban en lo que se conoce en la historia como la Guerra Fría. El acuerdo llegó en el año de 1988, después de 10 años de guerra. Rusia apoyaba militarmente a Nicaragua, pues ellos tenían una injerencia de la Unión Soviética a través de Cuba para implantar un sistema totalitario marxista-leninista a través del grupo. La contra, por supuesto, era Estados Unidos. Sin embargo, al interior del país se va a presentar un desgaste por parte del gobierno liderado por Ortega,
pues no se podían sostener en contra de esa guerra. Centroamérica en general estaba inmersa en todo este proceso. Se encontraban las guerrillas de Nicaragua, Honduras y El Salvador, que buscaban expandir todo este proyecto totalitario en la región. Se llega entonces al acuerdo de paz, teniendo en cuenta las condiciones políticas que se vivían. Los acuerdos fueron promovidos por el presidente Marco Vinicio Cerezo de Guatemala, que fue el gestor de los acuerdos de Esquipulas 1 y 2, que dieron lugar a los acuerdos de desarme. Vale la pena resaltar los acuerdos de democratización de Nicaragua, las elecciones limpias y vigiladas internacionalmente en el año 1990. Guatemala, por su parte, vivió una época de violencia comprendida entre 1960 y 1996, una guerra civil entre el ejército de Guatemala y el Estado, enfrentados contra organizaciones civiles, sindicatos, estudiantes universitarios e incluso las comunidades indígenas. Sin embargo, el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional guatemalteca, cuya sigla es URNG, firman el acuerdo Firma de Paz, con el fin de encontrar soluciones pacíficas a los problemas que se generaron durante el enfrentamiento armado. Los acuerdos de paz tuvieron unos pininos para el año de 1982, donde se da un primer intento por parte del gobierno militar liderado por el general Efraín Ríos con la guerrilla, pero esta última se opuso a los acuerdos que estaba planteando el gobierno. Sin embargo, para el año de 1983 se llevó a cabo un acuerdo por un grupo de países conocidos como Contadora, con el fin de ayudar a la pacificación de Centroamérica. En 1987 firmaron las Esquipulas 1 y 2 para establecer mecanismos de reconciliación por medios políticos. En 1991 se establece la mesa de negociación entre el gobierno con la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala, estableciendo una agenda contando con la participación de las Naciones Unidas. En diciembre de 1996 se firmó el acuerdo de paz final. Los acuerdos garantizaron al pueblo libertad, democracia, seguridad a la vida política, sin importar las condiciones económicas, comprometiéndose el gobierno a garantizar los derechos humanos, a promover el desarrollo de los damnificados por la guerra y a que se vincularan a nuevos proyectos que iniciarían. En El Salvador, otro país centroamericano, también se llevaron a cabo acuerdos de paz. Estos se firmaron el 16 de enero de 1992 en México, dando fin a 12 años de guerra interna en este país. Las primeras negociaciones entre el gobierno y la guerrilla fueron acercamientos al diálogo sin obtener acuerdos que colocaran fin a estos conflictos, ya que se incrementaron o se incrementó todo lo que tiene que ver con la polarización política, dificultando entonces los acuerdos propuestos. En 1989 las Naciones Unidas deciden hacer intervención y se da inicio a las negociaciones con los acuerdos concretos para la salida a los conflictos que se experimentaban. Se nombraron comisiones por ambas partes y se organizó una agenda. Dentro de los cambios es preciso nombrar los ajustes a la Constitución que permitieran que ambas partes cedieran a un consenso. Otros acuerdos fueron la creación de la Policía Nacional Civil, la reforma al sistema electoral, plan de reconstrucción nacional y cese de enfrentamientos armados. Hablaremos ahora de los conflictos que experimentó Colombia durante el siglo XX y cómo se llevaron a cabo los procesos de paz. Para lo cual es importante hacer referencia al movimiento 19 de abril o M19. Este movimiento se convirtió en una organización político-militar, patriótica, antioligárquica, que creía en los cambios sociales del país, por medio de la lucha de los obreros, campesinos y trabajadores en general. No adoptó una ideología centrada en el marxismo-leninismo, fue más flexible en lo político
y más audaz en lo militar. Su forma de organización diferenciaba poco entre la guerrilla, la milicia local y la red de grupo político y logístico. Con el gobierno de Belisario Betancourt se dan algunos acercamientos entre las FARC, el EPL y el M-19. Sin embargo, los acuerdos fueron frustrados por las reformas propuestas y porque el ejército no acató el cese al fuego. Con la toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá en 1980, el M-19 va a consolidar o va a lograr dos cosas importantes que ellos querían. La primera era la mesa de negociación gobierno-guerrilla, que se logró con el apoyo de facilitadores y un acuerdo humanitario de rehenes. Y dos, lanzar la propuesta de su entonces comandante Jaime Bateman al gobierno para conseguir un acuerdo de diálogo nacional, una amnistía y la paz. Sin embargo, por el incumplimiento en los acuerdos de 1985, se cometió otra toma, esta vez contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que se conoce en la historia de Colombia como la toma del Palacio de Justicia. Sin embargo, ante un crítico panorama de guerra, violencia generalizada y narcotráfico, diversos sectores presionaron al gobierno para que formulara una política de paz que diera lugar a las conversaciones con la guerrilla después de sufrir fuertes golpes y bajas. En el año 1989, el M-19 se separó de la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, agrupación de las guerrillas, e inició conversaciones de paz con el gobierno de Barco. Sobre la base de su iniciativa de paz, el consejero era Rafael Pardo, el comandante guerrillero Carlos Pizarro León Gómez. Consiguieron entonces establecer unos acuerdos de paz. En septiembre del mismo año, el gobierno, el M-19 y el Partido Liberal suscribieron el pacto político y la democracia que demandó reformas políticas y sociales, en especial una reforma constitucional ante el Congreso que incluía un referendo por la paz. El proyecto de esta reforma se hundió, pero en mayo de 1990 el M-19 dejó las armas y pasó a la legalidad. Su primera acción fue respaldar el movimiento La Séptima Papeleta. Sin embargo, en Colombia es importante hacer mención de la FARC. En el año de 1964 se crea la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en la región del Guayabero, en el municipio, en el departamento del Tolima, en Marquetaina, Tolima, con el fin de obtener tierras por parte del gobierno que permitieran trabajar, sembrar y producir con su familia. Con Belisario Betancourt en la presidencia, se crea una comisión de paz para dar viabilidad a su proyecto político. Para darle vida jurídica a ese proceso de paz, se legisló la ley de amnistía, ley 35 de 1982, que permitió la salida de las cárceles de presos políticos. El 28 de marzo de 1984 se firmó un cese al fuego entre la Comisión de Paz y la FARC. El 30 de marzo, la FARC anunciaba la creación del partido político Unión Patriótica. A pesar de estos avances de orden político y jurídico, se inició una serie de crímenes, lo que hacía evidente un fracaso a la paz. Sin embargo, vale la pena aclarar que con esta guerrilla se intentaron llevar a cabo algunos acuerdos después del fracasado por el gobierno de Belisario Betancourt. Con Andrés Pastrana Arango como presidente de Colombia, en el periodo comprendido entre 1998 y 2002, comenzó el 7 de enero del 99 una negociación con la FARC y el desaparecido guerrillero Manuel Marulanda Vélez. Este proceso de paz se caracterizó por una zona de distensión que se convirtió en una guarida de bandidos. La ruptura definitiva de este proceso se produjo el 20 de febrero del 2002, cuando la columna móvil Teófilo Forero desvió un avión de la aerolínea comercial y lo obligó a aterrizar en plena carretera nacional para secuestrar al senador Jorge Heche. Otro de los grupos
insurgentes que también establecieron procesos de paz en Colombia son las AUC, conocidos también como grupos paramilitares. Estos eran una organización financiada por ganaderos, comerciantes e industriales del agro para contrarrestar la subversión, pero terminaron masacrando a la población civil, desplazando a los campesinos, quitando las tierras y traficando con drogas. El proceso de paz de este grupo subversivo se desarrolló a partir del año 2002 bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Después de varias reuniones, el 15 de julio de 2003, en Tierra Alta, Córdoba, el Alto Comisionado para la Paz, los miembros de la Comisión y la Iglesia Católica y los representantes de las AUC suscribieron el acuerdo en Santa Fe de Ralito, a través del cual el gobierno y las AUC acordaron iniciar la etapa de negociación. En el acuerdo de Ralito, las AUC se comprometieron a desmovilizar a la totalidad de sus miembros antes del 31 de diciembre de 2005 en un proceso gradual que comenzó con la desmovilización el 25 de noviembre del bloque Cacique Nutibara en Medellín y el 10 de diciembre de 2004 con la entrega del bloque Catatumbo con el líder Salvatore Mancuso. Paralelo al proceso de desmovilización, el Parlamento colombiano aprobó la Ley de Justicia y Paz, posterior al desarme de las AUC el 13 de mayo de 2008. Fueron extraditados a los Estados Unidos 14 jefes de esta organización que se habían sometido a la Ley de Justicia y Paz y que el gobierno argumentó que los exparamilitares eran extraditados porque incumplieron requerimientos del proceso, pues ellos seguían delinquiendo desde la cárcel. Los diálogos de paz con las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, toman un nuevo auge bajo la presidencia de Juan Manuel Santos en el segundo semestre del año 2012. Estos diálogos iniciaron en Oslo para luego trasladarse a La Habana. El presidente Santos en una locución precisó, abro comillas, que unas primeras conversaciones se llevaron a cabo durante 6 meses en La Habana y ambas partes suscribieron un acuerdo que no tiene despeje de territorio y no hay cese de operaciones militares. Cierro comillas. El acuerdo contempla 5 puntos: desarrollo rural, participación política de la oposición y de los nuevos movimientos, fin del conflicto que incluye cese al fuego, abandono de las armas, solución al problema de las drogas ilícitas y derechos de las víctimas. Durante las negociaciones se presentaron crisis que fueron subsanadas. Este proceso de paz con las FARC contó con el respaldo de los gobiernos de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile, que fueron los facilitadores, la ONU, la Unión Europea y UNASUR. El acuerdo final se firmó en noviembre de 2016. Debemos conocer y estudiar, además de comprender y analizar cada uno de esos procesos llevados a cabo, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, para poder contribuir como jóvenes que nos estamos formando al mejoramiento de una mejor sociedad para nosotros y para las eh, y para los jóvenes y niños en proceso de formación. La temática que nos compete en esta nueva guía tiene que ver con la resolución pacífica del conflicto. Por eso es importante tener en cuenta que los seres humanos nos enfrentamos constante y permanentemente a diferentes conflictos. Estos los podemos categorizar tanto por su dimensión personal, interpersonal, grupal e intergrupal, como por sus características sociales, económicas, culturales y políticos. Los conflictos se generan a partir de la división de visiones que tenemos los seres humanos sobre todos los aspectos de la vida.
Por eso es necesario aprender a identificar y solucionar las diferencias con otras personas, con otros grupos, mediante el diálogo y la concertación. La violencia es un comportamiento asociado con el uso desmedido de la fuerza física, junto a la imposición de la voluntad del agresor sobre la víctima. Actualmente se ha establecido que la violencia también puede proyectarse sobre los animales y el entorno natural. Por eso los conflictos no son necesariamente negativos ni implican obligatoriamente el ejercicio de la violencia, pues nos permiten avanzar individual y socialmente, ya que posibilitan reconocer la diversidad y aceptar las diferencias. Sin embargo, muchas confrontaciones se solucionan violentamente, suprimiendo la diversidad y las diferencias. Importante que tengamos en cuenta que a pesar de presentarse algunos conflictos como los que ya hemos enunciado, es importante tener la claridad y la certeza de dialogar con el fin de aclarar esos conflictos que se pueden presentar. La violencia social continúa ejerciéndose en la actualidad a pesar de la existencia de los derechos humanos y de los organismos internacionales que los protegen. Esto se presenta, jóvenes, porque nuestra sociedad se ha organizado sobre formas políticas y económicas que explotan a millones de seres humanos. Por eso es importante que reconozcamos y asumamos nuestro compromiso como jóvenes activos y participativos en la construcción de una mejor sociedad. Una vez abordada y explicada la temática que nos corresponde, eh, voy a hacer referencia aquí en este punto a la actividad que está propuesta en la plataforma SM, distribuida de la siguiente forma. Para el indicador del saber, ustedes deberán observar un video cuyo link está en la guía y responder dos interrogantes con base en este. En el indicador del hacer, deben elaborar un escrito tipo ensayo sobre los desafíos y oportunidades que representa el proceso de construcción de paz en Colombia. Seleccionar, además, un tipo de conflicto referenciado y elaborar dos ejemplos y las dimensiones según su clasificación. Y en el indicador del ser deben realizar la lectura, gestor de convivencia, y con base en esa lectura van a responder dos interrogantes. Importante que la actividad sea subida en la plataforma en la fecha establecida. Si presentan alguna duda e inquietud, hacer la respectiva pregunta o aclaración y con mucho gusto los docentes ayudaremos en ese proceso. Gracias por su atención y espero que la explicación y la actividad sean desarrolladas en su totalidad, que contribuyan jóvenes al desarrollo y fortalecimiento de una sociedad que merece nuestro aporte como jóvenes en formación, constructores de paz. Feliz resto de día.